Era el 12 de agosto de 2007, cuando un motociclista llamado Jarrett Owen se dirigía a través de Berwick City hacia Londres, pero un coche se puso a su lado. En la M40 se dispararon 2 tiros. Una bala le dio en la cabeza, y ya estaba muerto antes de que su moto llegara al arcén. Owen no tenía enemigos personales, pero llevaba un parche de los House Angels en la espalda. Y eso fue suficiente para convertirlo en un objetivo. Esta es la historia de los House Angels y los Outlaws, y la disputa mortal que azotó a Gran Bretaña. Historias que el mundo criminal nunca quiso contar. Para entender cómo un hombre terminó muerto en una autopista en Berwick City en 2007, tienes que volver a 1969, cuando los House Angels llegaron por primera vez a Gran Bretaña, y comenzó la cadena de eventos que eventualmente llevaría a ese camino. Era 1969 cuando los House Angels llegaron a Gran Bretaña. La conexión que lo hizo posible vino de una dirección inesperada. George Harrison de los Beatles había invitado a miembros del capítulo de San Francisco a quedarse en Apple Records en Londres en 1968, y la visita plantó una semilla. Posteriormente, 2 motociclistas de Londres viajaron a California. Fueron aspirantes para el capítulo de San Francisco, y ganaron sus parches. El 30 de julio de 1969, se emitieron 2 estatutos oficiales, uno para el sur de Londres y otro para el este de Londres. Los House Angels estaban ahora en Gran Bretaña, y el mundo de las motos británico nunca volvería a ser el mismo. Para 1973. Los capítulos del sur de Londres y del este de Londres se habían fusionado en un solo capítulo de Londres. Durante las décadas siguientes, el club se expandió constantemente por todo el país, absorbiendo a los clubes de motociclistas británicos, que consideraba dignos del nombre como capítulos oficiales, y tratando con los que no consideraba dignos de una manera muy diferente. Los clubes que no cumplían con el estándar de los House Angels tenían una opción: quítate el parche, disuélvete, o unirse a los Angels y dejar de existir como organización independiente. No fue una negociación. Fue un ultimátum entregado por la más poderosa organización de motociclistas del mundo, a clubes que habían construido sus identidades durante años y no tenían intención de entregarlas para los clubes de motociclistas de West Midlands. Esa presión había ido aumentando constantemente a finales de los 80, y a principios de los 90, había llegado a un punto en el que algo tenía que romperse. El capítulo de los House Angels de Wolverhampton había estado librando una guerra sostenida contra los Saco Tramps de Birmingham, que se había intensificado durante la primera parte de la década en algo que ya no podía ser contenido. Docenas de agresiones en todos los Midlands, apuñalamientos y tiroteos en eventos moteros, y en las calles que provocaron respuestas policiales, y produjeron cargos penales y dejaron hombres en el hospital. La violencia no fue aleatoria. Eran los House Angels imponiendo el mismo ultimátum que habían entregado en todas partes: alinearse o ser aplastados. En abril de 1992, un hombre de Wolverhampton fue acusado de intento de asesinato después de que 3 Saco Tramps miembros fueron disparados y heridos cuando su coche fue tiroteado por un vehículo que pasaba. Los clubes independientes de West Midlands podían ver exactamente lo que estaba pasando, y entendieron que la única forma de sobrevivir era dejar de estar separados. Si los House Angels podían eliminarlos uno por uno, el resultado era inevitable, pero si se unían, se convertían en algo más difícil de desmantelar. Antes del Rock and Blues Custom Show de 1992, 7 clubes tomaron esa decisión: los Saco Tramps de Birmingham, los Road Tramps de Derbyshire, los Pagans de Berwick City, los Peraíes de Leicestershire, los Slavs de Coventry, los Staffordshire Eagles y los Roadrunners. Varios clubes de motociclistas galeses se unieron a la coalición también. Juntos, se convirtieron en los Midlands Outlaws, y el parche que diseñaron no fue accidental. Una calavera de perfil lateral vistiendo un tocado de jefe nativo americano sobre un fondo negro y dorado. Cada pluma del tocado llevaba una punta de un color diferente, rindiendo tributo directo a los colores originales de los parches de cada club fundador. 7 clubes, 7 plumas, 7 colores. El parche en sí contaba la historia de dónde habían venido y por qué se habían unificado. Cada miembro de los House Angels en las Midlands lo habría leído de inmediato. Los House Angels respondieron en cuestión de semanas, en su festival anual Bulldog Bash en Mount Marston. 2 semanas después del espectáculo de Rock and Blues, 2 Angels secuestraron, torturaron e interrogaron a un motociclista independiente que era amigable con los miembros de los Midlands Outlaws, obligándolo a revelar información sobre la formación de la coalición y sus planes. La nueva organización ni siquiera se había establecido por completo, y los House Angels ya la estaban tratando
como una amenaza lo suficientemente seria como para requerir recopilación de inteligencia a través de la violencia. Pero los Midlands Outlaws no se disolvieron bajo esa presión. Crecieron. A finales de 1993, cambiaron su rocker inferior de Midlands a England, ya que los clubes galeses de la coalición ya habían reclamado el rocker de Wales. La organización se estaba expandiendo más allá de su geografía original, y el parche necesitaba reflejar eso. Luego, en 1994, solicitaron y recibieron un estatuto completo de la American Outlaws Association, de los House Angels, el rival internacional más grande y significativo. En la ceremonia de cambio de parche, retiraron el tocado de calavera del jefe, y adoptaron los parches estándar de los Outlaws, con la icónica Charlie Skull y pistones cruzados. Ya no eran una regional defensiva, coalición tratando de proteger su independencia. Eran los Outlaws England, un capítulo plenamente constituido de una organización internacional que había estado luchando contra los Hells Angels en múltiples continentes durante décadas. Ayudas. En febrero de 2000, los Outlaws completaron su transición total a la membresía de la American Outlaws Association. Por la misma época, los Outcasts, un club con sede en Londres y East Anglia que había estado librando su propia guerra separada contra los House Angels a finales de la década de 1990, se disolvió y se unió a los Outlaws. Transición de parches. Los House Angels ahora tenían un unificado rival conectado internacionalmente operando en Gran Bretaña, con el respaldo total de la más poderosa estructura anti-LS Angels del mundo. Ambos clubes organizaban importantes eventos moteros anuales en Gran Bretaña, y la geografía de esos eventos creó una tensión territorial entre ellos. El Rock and Blues Custom Show fue iniciado por el capítulo de Derby de lo que se convertiría en los Midlands Outlaws antes de unirse a la coalición en 1992, y se convirtió en una de las mayores concentraciones moteras de los Midlands. Se encontraba en territorio de los Outlaws. El Bulldog Bash era el festival anual de los Hells Angels celebrado en el aeródromo de Long Marston en Berwick. También se encontraba en los Midlands. También se encontraba en territorio que los Outlaws habían considerado propio desde que 7 clubes se unieron en 1992 y decidieron que entregar sus parches no era algo que estuvieran dispuestos a hacer. Para los Outlaws, el Bulldog Bash, celebrándose en su patio trasero, no era un evento cultural neutral. Era una declaración. La organización de motociclistas más poderosa del mundo celebraba su festival británico insignia cada año en un terreno que el club formado específicamente para resistir consideraba territorio propio. Los House Angels lo venían haciendo desde los años 80 y no tenían motivos para parar. Los Outlaws no tenían intención de dejarlo sin respuesta indefinidamente. Corriendo hacia el sur desde Long Marston a través de Berwick City hacia Londres estaba la M40. Cada House Angel que salía del Bulldog Bash en dirección a casa recorría esa carretera. Cada año, a través del mismo tramo de la campiña inglesa, que los Outlaws habían reclamado como su territorio desde 1992. El 12 de agosto de 2001, un miembro canadiense de los House Angels iba conduciendo al sur por la M40 después de salir del Bulldog Bash, cuando un coche sedán de color oscuro se puso a su lado y se efectuaron disparos. Fue alcanzado 3 veces en la pierna. Él sobrevivió, pero cuando llegó la policía, se negó a prestar declaración alguna, y la investigación no llegó a ninguna parte. El caso quedó sin resolver. La fecha fue registrada. 12 de agosto. La M40 en dirección sur. Un miembro de los House Angels tiroteado desde un coche que pasaba en una carretera en territorio de los Outlaws. Exactamente 6 años después, el mismo día, la misma carretera produjo un cadáver. Jerry Tobin tenía 35 años. Era canadiense de nacimiento y se había labrado una vida en Londres, donde trabajaba como gerente de servicio de Harley Davidson. Era un miembro veterano de pleno derecho de una sección de los House Angels con sede en Londres. Y según todos los testimonios, era un hombre respetuoso con la ley que casualmente llevaba un parche. No tenía antecedentes con los Outlaws del sur de Berwick City. No tenía ninguna disputa con nadie que le esperara en la M40 aquella tarde de agosto. Lo que tenía era un parche de los House Angels en su espalda y una carretera para volver a casa. De vuelta a casa, y eso fue suficiente. El 12 de agosto de 2007. Exactamente 6 años después del tiroteo de la M40 de 2001. Tobin asistió al Bulldog Bash en el aeródromo de Long Marston. Cuando terminó el festival, se unió al flujo de moteros que se dirigían al sur. Se detuvo en una gasolinera para repostar. Luego guió a otros 2 motoristas hacia la M40, y enfiló su motocicleta hacia Londres. No tenía forma de saber que 7 hombres ya estaban esperando en 3 posiciones distintas a lo largo de la ruta. Todo el capítulo de South Warwickshire de los Outlaws se habían desplegado a lo largo del corredor de la autopista. Sean Crichton, Danny Garcide y Sam Turner esperaban en un apartadero en la A46. Carl Garcide, Ian Cameron y Dean Taylor estaban posicionados más adelante en la autopista. Malcolm Bull esperaba solo como apoyo para ambos equipos.
El plan era sencillo. Esperar a un House Angel que saliera del Bulldog Bash y matarlo. Cualquier House Angel. No importaba quién. El coche que transportaba a Sean Cratton se puso a la par de Tobin en la M40. Se realizaron 2 disparos. Uno alcanzó a Tobin en la cabeza. Se cayó de su motocicleta, que se desvió hacia el arcén. Murió casi instantáneamente. Jerry Tobin tenía 35 años. Nunca conoció a los hombres que lo mataron. Murió en una autopista en Barwick City por el parche en su espalda. La investigación que siguió avanzó rápidamente, porque Crichton había cometido un error fundamental. Había usado su propio coche. Cuando la policía encontró el rover calcinado, se le rastreó hasta el casi de inmediato, y se declaró culpable de asesinato antes de que comenzara el juicio de los 6 restantes. Cuando la policía de Barwick City allanó el lugar de reunión del capítulo de South Warwickshire, Supreme Harley Supplies en Warwick Street en Earlston, Coventry, recuperaron escopetas y municiones del local. Los registros de teléfonos móviles presentados en el juicio mostraron comunicación entre los asesinos en los minutos posteriores al tiroteo, lo cual la fiscalía argumentó. Eran llamadas hechas para avisar a los otros que esperaban, equipos que el trabajo estaba hecho y podían retirarse. El caso contra los 6 restantes se basó significativamente en el testimonio de Malcolm Bull, un barrendero de 53 años de Milton Keynes, que había sido el tesorero del capítulo. Bull rompió el código de silencio y le dijo a la policía lo que sabía. Sin su testimonio, es probable que solo Cratton y los hombres más directamente relacionados con el tiroteo habrían sido condenados. Los 7 fueron hallados culpables. Las sentencias combinadas sumaron 191 años de prisión. Bull recibió una cadena perpetua completa. Él había cooperado con la policía, y el tribunal se había ocupado de su papel en el asesinato. Pero los Outlaws no reconocen las decisiones judiciales como la última palabra sobre la traición. El lema del club es, Dios perdona, los Outlaws no. Bull había roto la regla más fundamental en el mundo del 1%, y cargaría con las consecuencias de ello mucho después de que se dictara la sentencia. 5 meses después de las condenas de Tobin, el conflicto se trasladó de una autopista en Barwick City a la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional de Birmingham. El 20 de enero de 2008, un grupo de miembros de los Outlaws estaba en el aeropuerto de Alicante en España, esperando para abordar un vuelo de regreso a Birmingham. Miembros de los House Angels en el mismo aeropuerto los reconocieron. Durante el vuelo, se pasó información de vuelta al Reino Unido. Y para cuando el avión aterrizó en Birmingham International, un grupo de House Angels se había reunido en la terminal para recibirlo. Los House Angels entendieron una cosa específica sobre la situación. Sus rivales acababan de pasar por un proceso de aduana internacional y estarían desarmados antes de que los Outlaws pasaran la aduana en el lado británico. Los Angels se equiparon con un machete, un hacha de carnicero, un puño americano, cuchillos y martillos. Se prearmaron para un enfrentamiento contra oponentes que sabían que no tendrían nada en sus manos. Hasta 30 motociclistas de ambos clubes estuvieron involucrados en lo que siguió. Familias que habían estado haciendo cola en las cintas de equipaje y esperando taxis se encontraron en medio de una multitudinaria pelea que involucraba armas blancas e instrumentos contundentes. Varios motociclistas sufrieron heridas graves. Un hombre estuvo a punto de perder la vida. 7 miembros de los House Angels fueron condenados por disturbios y cada uno sentenciado a 6 años de prisión. Un 8º miembro, Mark Larner, huyó a Sudáfrica antes de la sentencia, pero luego entró en una comisaría en la zona de Bristol y se entregó. Tanto los House Angels como los Outlaws habían, para este momento, sido designados oficialmente como grupos de crimen organizado por la policía de West Midlands, en el lapso de menos de un año. La disputa entre los dos clubes había producido un asesinato en una autopista, una pelea armada masiva en una terminal de aeropuerto, y cientos de años de sentencias de prisión combinadas en 2 juicios separados. La historia de los House Angels y los Outlaws en Gran Bretaña no comenzó con Jerry Tobin, y no terminó con la pelea en el aeropuerto. Comenzó a finales de los años 80, cuando clubes de motociclistas independientes en West Midlands recibieron la orden de entregar sus parches o desaparecer. Se aceleró en 1992 cuando esos clubes decidieron que la unificación era la única respuesta. Se internacionalizó en 1994, cuando los Outlaws recibieron su estatuto estadounidense, y produjo sus consecuencias más visibles. Una tarde de agosto en la M40 en 2007, y en una terminal del aeropuerto de Birmingham 5 meses después. El patrón que documentó la policía de West Midlands fue sencillo. 12 de agosto de 2001. Un miembro de los House Angels recibió 3 disparos en la pierna en la M40 al salir del Bulldog Bash, sin arrestos, sin cooperación de la víctima. 12 de agosto de 2007. Exactamente 6 años después, en la misma carretera, un miembro de los House Angels fue asesinado a tiros
Al salir del mismo festival, 7 hombres condenados y 191 años de prisión. Enero de 2008, 5 meses después de aquellas condenas. Una pelea armada de antemano en una concurrida terminal de aeropuerto. Puso a un hombre cerca de la muerte y envió a 7 más a prisión. El Bulldog Bash se siguió celebrando en el aeródromo de Long Marston en Berwick City cada año. Los House Angels nunca lo movieron. Los Outlaws nunca dejaron de considerar ese terreno como propio. La M40 continuó hacia el sur desde Long Marston, por el mismo corredor donde Tobin fue asesinado. El Rock and Blues Custom Show se siguió celebrando en las Midlands, mientras los Outlaws respondían al Bulldog Bash. La geografía del conflicto no cambió, porque el conflicto no terminó. Los Outlaws se formaron en Gran Bretaña para resistir a los House Angels. Los House Angels respondieron con secuestros y tortura en su propio festival en 1992. Los Outlaws respondieron con un asesinato en una autopista en 2007. Los House Angels respondieron con una pelea en el aeropuerto, armados de antemano, 5 meses después de las condenas. En ningún momento ninguna de las organizaciones indicó que el ciclo había terminado, porque en el mundo que ambos clubes habitan, nunca lo está. 7 cadenas perpetuas. 7 condenas más por la pelea en el aeropuerto. Un conflicto que no muestra señales de terminar. Los House Angels y los Outlaws convirtieron a Gran Bretaña en un campo de batalla. Y las consecuencias aún se sienten. En las mismas carreteras y en los mismos festivales décadas después. Si quieres ver qué sucede cuando un hombre, que mató por los House Angels, decidió destruirlos desde adentro, haz clic en el siguiente video para descubrir dónde empezó todo.